En varios sectores de la Iglesia existe una idea popular que dice que el futuro anticristo será un falso Mesías judío. Según este pensamiento, este personaje fingiría ser el verdadero Mesías y engañaría al pueblo judío. Pese a ser una idea popular, no tiene verdadero sustento en la Escritura. Este pensamiento se originó muy temprano en la historia de la Iglesia y varios de los padres de la Iglesia sostuvieron este punto de vista. Sin embargo, tenemos que entender que su perspectiva de los últimos tiempos estaba fuertemente sesgada por un sentimiento antisemita que impregnaba a la Iglesia de su tiempo. La realidad es que la Biblia nunca dice literalmente que los judíos recibirían al anticristo como Mesías. Lo único que dice es que firmarán un tratado de paz con los enemigos de Israel, incluido el anticristo, un tratado que Isaías llama un pacto con la muerte. Isaías 28:15. Por lo tanto, asumir a partir de esto que el anticristo sería recibido como Mesías es tan solo una especulación popular sin verdadera base bíblica. Algunos tratan de sostener este punto de vista con un versículo del Evangelio de Juan. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Juan 5:43. Como vemos, el verso no dice absolutamente nada del anticristo. Más bien está haciendo referencia a que Israel es un pueblo predispuesto a aceptar falsos mesías. Este verso se cumplió de forma muy clara en la rebelión de Bar Kokhba en el siglo II después de Cristo, cuando este personaje dirigió una revuelta contra el poder romano y fue aceptado como Mesías por su pueblo. Después de la desastrosa rebelión de Bar Kokhba, que llevó a su pueblo al exilio y al borde de ser destruido como nación, otros, aparte de él, fueron declarados a lo largo de la historia como el Mesías de Israel. También se dice que el anticristo es un judío de la tribu de Dan, debido a que esta tribu está excluida de la lista de tribus de Apocalipsis 7, cuando allí se habla de los 144,000 sellados. Sobre esto hay que decir que este es un argumento muy débil, un argumento basado en el silencio, y ninguna enseñanza bíblica seria puede basarse en un argumento de silencio. Esta exclusión de la tribu de Dan de la lista es misteriosa, pero no hay base alguna para concluir que el anticristo proviene de esta tribu. Además, esta tribu es mencionada por Ezequiel 48 durante el reino milenial como una de las tribus de Israel, heredando la tierra, y por lo tanto la tribu de Dan nunca fue excluida del pueblo de Israel. Existen referencias del origen del anticristo, que es llamado el asirio, el rey de Babilonia o el príncipe de Tiro. Al parecer, el anticristo gobernará todas estas naciones, puesto que es el gobernante de un imperio multinacional que abarcará 10 países y tendrá influencia mundial. Igualmente, los tipos de anticristo en la Biblia y en la historia del pueblo de Israel: Faraón, Antíoco Epífanes, Asurbanipal o los emperadores romanos, son todos de procedencia gentil, es decir, de fuera de la tierra de Israel. Estos reyes y emperadores aparecen ya sea con hostilidad
al pueblo judío o bien directamente liderando una invasión contra Israel. El anticristo es claramente el rey del norte, del que habla Daniel 11, un rey procedente de las naciones al norte de Israel y que combatirá contra el rey del sur, presumiblemente el rey de Egipto. Además de todo esto, el anticristo es la primera bestia que surge del mar. Apocalipsis 13:1. Esto es alegoría de muchas naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15 nos confirma que este gobernante surge de las naciones gentiles. Lucas 21:20 al 24 afirma claramente que el pueblo de Israel será invadido y llevado cautivo a varias naciones. Igualmente nos cuenta que Jerusalén será hollada por los gentiles. En el pasado, en las invasiones asiria y babilónica, esto ya ha sucedido. El anticristo es un gentil que lidera un ejército invasor gentil y que ocupa Jerusalén. Todo encaja de forma muy coherente. Daniel 11:37 dice acerca del anticristo: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Algunos intérpretes han entendido de este pasaje como que el anticristo es de religión judía, pero esto no es del todo exacto, pues ciertamente la expresión el Dios de sus padres aparece de forma consistente en todo el Antiguo Testamento y se usa para aludir a Jehová, el Dios verdadero. Ahora bien, podría referirse aquí también a que los antepasados del anticristo fueron cristianos y adoraron al Dios verdadero. Por todo ello, el pasaje no puede usarse para probar un origen judío del anticristo. Todo lo demás, este pasaje podría sugerir algo referente a sus antepasados, pero conocer la genealogía del anticristo seguramente no es algo demasiado relevante. En definitiva, saber si hubo antepasados judíos del anticristo hace, digamos, 50 o 100 generaciones atrás, no nos dice mucho. Todo eso nos da solamente información sobre el origen de su linaje, pero no de su procedencia. En cualquier caso, su religión no puede ser judía, porque habla contra el Dios Altísimo. Daniel 11:36. Sobre este versículo, algunas traducciones traducen este texto como los dioses de sus padres. En ese caso, sería claramente un gobernante pagano, cuya religión habría cambiado en relación a la de sus antepasados. En todo caso, podría afirmarse que los antepasados del anticristo adoraron al Dios verdadero, ya sea porque fueran judíos o bien porque fueran cristianos. Igualmente, sobre su origen étnico, este pasaje no es concluyente, porque si bien su linaje podría indicar una procedencia de Israel, llevaría tiempo fuera de Tierra Santa, puesto que invade Israel desde las naciones gentiles que rodean Israel con un poderoso liderazgo. Sin embargo, que sea llamado el asirio en el libro de Miqueas pone en serias dudas esta interpretación. Todo esto no implica que el anticristo sea un ateo o agnóstico, puesto que Daniel 11:38 dice que honrará a un dios de las fortalezas, un dios de la guerra, evidentemente a un dios pagano que nada tiene que ver con Jehová.
Como conclusión, podríamos decir que la idea de que el anticristo sea de origen étnico judío, que se remonte a varias generaciones atrás, o bien no es consistente con la Biblia, o bien es algo bastante irrelevante. Igualmente, pensar que el anticristo es un personaje de religión judía que hábilmente engaña a todo el mundo para hacerse pasar como Mesías de Israel no encaja en absoluto con la escritura, porque la Biblia nada dice de esto. Podríamos decir en este caso que hablamos de una leyenda urbana evangélica.